Buenas, vamos a hablar de métodos y técnicas. Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el método se relaciona con esa forma en que los estudiantes apropian conocimientos y cuáles son aquellos estímulos que facilitan dicha apropiación. Por otro lado, las técnicas de enseñanza-aprendizaje son aquel entramado organizado por el docente a través de los cuales pretende cumplir con su objetivo. Aquí hay muchas mediaciones relacionadas con lo que el docente hace en la clase, con lo que yo trabajo en mi clase. Entonces, los principales métodos son, el primero de todos y el más conocido es el método expositivo. Este método se caracteriza por la claridad en la presentación de la información, por una exposición oral que el docente hace de una o varias personas expertas, en este caso el profesor, de un contenido o un tema. Se puede hacer también a través de conferencias, simposios, paneles, mesas redondas. ¿Cuál es el procedimiento? Pues situar al alumnado al inicio de cada acto didáctico sobre el objetivo que pretendemos alcanzar. O sea, es muy importante que en cada clase se dé claro, o sea, quede explícito el objetivo, establecer cuáles van a ser esos puntos esenciales que se van a tratar en el tema, cuáles son las unidades o los módulos y los contenidos que se van a reforzar. También es conveniente dentro del proceso pues realizar o utilizar experiencias, ejemplos que ayuden al estudiante a apropiar mejor el conocimiento. En este caso, el rol del docente es el ejecutor, es el que organiza, el que transmite el conocimiento, y pues este acto didáctico está predominantemente marcado por el papel protagónico del docente. En este caso, el estudiante es simple y sencillamente un receptor de información. Están otros métodos que son los métodos basados en la demostración. En este pues es necesario o se hace necesario el uso de estos métodos cuando pretendemos que los estudiantes adquieran una destreza o una habilidad práctica. Son mucho más aplicables a procesos reales. En este se trata que el estudiante aprenda mediante una demostración práctica y una coordinación de tareas. Son muy usuales en estos métodos pues las demostraciones, las investigaciones en el laboratorio o las investigaciones sociales. ¿Cuál es el procedimiento para realizar este método? Pues se plantean los objetivos con claridad, se le deja al estudiante claro cuáles van a ser los objetivos, se explica la actividad parte por parte, se desglosa cada una de las tareas que se tienen que hacer, el docente realiza una demostración y cada estudiante después realiza la tarea que el docente demostró. Acá el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, es una guía y es un modelo que el estudiante debe seguir y el alumno pues se convierte en un participante activo dentro del proceso de formación. El otro es el método en que el docente y el alumno intervienen activamente en la construcción de conocimiento. Estos métodos, por lo regular, son métodos de carácter interrogativo. La interacción entre el maestro y el estudiante se basa en la formulación de preguntas o problemáticas que lleven al estudiante a generar respuestas. Se toma un objeto de estudio relacionado con la realidad y con la experiencia que el estudiante tiene y que se relacione con el entorno en el que vive. ¿Cómo se hacen estos métodos? Usualmente, pues, como todos los métodos, se definen los objetivos antes de comenzar. Se plantean las situaciones problemáticas o preguntas orientadoras. Los estudiantes van a empezar a resolver esas preguntas a través de un proceso de descubrimiento, pero sin llegar a resolver el problema totalmente. Se procura que al final del proceso se describa claramente cuál fue el procedimiento, los pasos que el estudiante desarrolló para darle solución al problema y las distintas soluciones. Cuando hablamos de este tipo de métodos, pues es importante entender que no hay una solución, ¿vale? Hay múltiples soluciones y hay múltiples respuestas a una problemática. El docente es un facilitador del proceso y el estudiante
tiene un rol activo participativo, pero es muy importante porque en este se plantea el alumno como un constructor de conocimiento. Hay otros métodos que son los basados en el trabajo en el grupo. La particularidad es que lo que se busca es armonizar unas tareas que deben ser llevadas a cabo por un colectivo o un grupo de estudiantes y deben tener una dirección, un fin establecido. El procedimiento para realizar este método es que el profesor plantea un caso o un problema y se exploran las reacciones suscitadas frente a ese problema. Después se formulan tareas y se organizan grupos de trabajo. Se hacen por grupos pequeños de estudio, se generan discusiones por un tiempo determinado y al final se busca una síntesis y una conclusión. ¿Qué es lo que hace el docente en este método? Pues planifica, estructura toda la sesión de acuerdo con los objetivos propuestos, plantea la situación y el contexto y el papel fundamental, aunque, o sea, tiene un rol fundamental, aunque él no intervenga directamente dentro del proceso. Y ese rol está dado en el proceso de planeación. Acá el alumno se convierte en un sujeto activo y un generador de ideas. ¿Cuáles son esos criterios que nosotros como docentes debemos tener en cuenta para la elección del método? Primero, que el método esté de acuerdo con el objetivo que yo voy a perseguir. O sea, el método tiene que dar respuesta a ese objetivo. Segundo, la población a la cual estoy dirigiéndome, o sea, cuál es el grupo que yo voy a trabajar. Tercero, el valor del método como facilitador. No es el método en sí, sino ese método cómo me sirve para facilitar ese aprendizaje. Y segundo, pues cómo ese método es compatible con los recursos, los materiales y el contexto en el que yo estoy desarrollando el proceso. Dentro de estos elementos del método hay unas técnicas, ¿cierto? Y esas técnicas se dividen en 4 elementos fundamentales, que son las de carácter explicativo, las de aprendizaje demostrativo, las de descubrimiento y las técnicas de trabajo en grupo. Si ustedes miran estas técnicas, lo que hacen es complementar los métodos que anteriormente vimos. Entonces, las de carácter explicativo, pues allí tenemos las explicaciones orales, el estudio directo y la mesa redonda. Dentro del aprendizaje demostrativo, pues tenemos las simulaciones y las prácticas. Dentro de las técnicas de descubrimiento vamos a tener todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, el estudio de caso, las investigaciones en el laboratorio, las investigaciones sociales y los proyectos. Y por último, entre esas técnicas de trabajo en grupo podemos encontrar el debate, el juego de roles y el foro. Hay algunas herramientas digitales para la producción de recursos y materiales de objetos de aprendizaje que son muy importantes. Entonces, tenemos varias categorías, una que es recursos didácticos, otra que es materiales didácticos y otra que son objetos de aprendizaje. Dentro de los recursos didácticos tenemos todo lo que tiene que ver con presentaciones, documentos de textos, videos, animaciones, imágenes multimedia, casos, blog o sitios web. ¿Cuál es el propósito de estos recursos? Pues brindar recursos, valga la redundancia, que sirvan para apoyar el contenido o el tema que nosotros vamos a desarrollar o la finalidad que pretendemos tener. Y dentro de las herramientas de Internet que hay está pues el PowerPoint, el Slidebean, el SlideShare, el YouTube, los sitios web, los blogs y los FreePic. Estos son herramientas que ustedes podrán consultar más adelante y pueden ayudarle a hacer sus sesiones mucho más prácticas. Dentro de los materiales didácticos podemos encontrar también presentaciones, documentos, textos, videos, animaciones, mapas conceptuales, mapas mentales, blogs y sitios web. ¿Qué buscamos con estos materiales? Pues presentar a los estudiantes el contenido de una temática de manera completa, utilizando recursos, entre otros, además de que nos va a permitir también realizar actividades de autoevaluación y de aprendizaje. Acá tenemos todas las presentaciones, Slidebean, SlideShare, PowerPoint, Prezi, Keynote, documentos en PDF, documentos de Google, cuadernillos digitales, videos, animaciones, Movie Maker que también nos sirve para hacer videos, el CMAP Tools, el Meet Manager que nos sirve para hacer mapas mentales,
los sitios web, el Jingdom, que son tableros interactivos, los portafolios, los blogs y los wikis también que podemos poner a los estudiantes a desarrollar. Y por último, están los objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje son paquetes con elementos como textos, imágenes, videos, ejercicios y evaluaciones, que es lo que nosotros hacemos mucho dentro del campus virtual, y que lo que brinda a los participantes es información completa y actualizada sobre una temática específica. Entonces aquí tenemos los X-Learning, la cuadernia, el Eldin y también muchas de las opciones que nosotros como profesores tenemos en Moodle para poder desarrollar el proceso. Entonces, para finalizar, podemos decir que los contenidos educativos se admiten como informaciones útiles para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes, que se organizan en qué? En áreas de aprendizaje, en bloques de contenido y en temas transversales. Se caracterizan por ser una selección significativa de saberes culturales, estar organizados históricamente, ser necesarios para desarrollar capacidades humanas y considerarse básicos para la formación integral de los estudiantes, así como también por requerir de una ayuda específica en el proceso de asimilación, apropiación de estos contenidos. Pueden ser de carácter conceptual, de carácter procedimental o de carácter actitudinal. Y en estas el profesor debe realizar una selección de la información que va a entregar al estudiante, debe organizarla en algo que nosotros llamamos una secuencia didáctica, debe planificar su proceso de enseñanza y pues después llevar a cabo un proceso de evaluación. Muchísimas gracias, espero que este contenido sea de su utilidad.